Esto era parte del esfuerzo que veníamos haciendo junto con nuestros aliados acá en los Estados Unidos y teníamos programados dos vuelos charter gratuitos para los venezolanos que estaban acá en Miami, que se quedaron varados porque el régimen de Nicolás Maduro cerró el espacio aéreo venezolano en aquel momento, una cosa que ningún país había hecho, de cerrarle el espacio aéreo a sus propios nacionales. Entonces, ese grupo de venezolanos que se quedó acá, nosotros logramos pues gestionar estos dos vuelos que saldrían desde Miami para repatriar a estos venezolanos y nuestros hermanos venezolanos y pudieran llegar y al propio tiempo traer a algunos americanos que están en Venezuela. Y efectivamente, como tú muy bien lo has mencionado y así lo hemos denunciado, es el régimen de Maduro que bloquea esta posibilidad. A Maduro no le importa a la gente, no le importa la solución. Lo que lo importa es manipular, mentir, engañar y jugar políticamente con todos estos eventos. No solo fue responsable de dejar varados a los venezolanos al cerrarle la posibilidad a las líneas aéreas de llevar a esos venezolanos en aquel momento, sino que nuevamente lo hace después del esfuerzo que se hizo de facilitar estos dos vuelos, pues impedir que nuestros hermanos venezolanos puedan llegar a nuestro país. Y eso demuestra pues claramente la naturaleza del régimen que existe en Venezuela, que poco le importa la solución, sino más bien la manipulación y la mentira y la propaganda. ¿Con qué pretexto el régimen de Nicolás Maduro niega esta posibilidad? El simple hecho de que vienen de Estados Unidos. Porque es más bien, a veces se llena la boca hablando de cómo llega gente por las fronteras terrestres. Bueno, es que simplemente para ellos no hay justificación. Todo es político y todo es una manipulación. Ya inventarán algo como es parte de su juego. Lo que sí es cierto es que estaban dos aviones disponibles para salir desde acá de los Estados Unidos. La fecha tentativa era el 4 de mayo, uno para Caracas, otro para Maracaibo, gratuito. Es decir, los venezolanos que estaban acá se montaban, no tenían que pagar nada y para que pudieran llegar a Venezuela. Y esa opción la cierra es Nicolás Maduro, el responsable de dejar a esos venezolanos varados acá es el régimen de Nicolás Maduro. Y eso, insisto, demuestra pues la poca disposición que hay de buscarle solución a los problemas de los venezolanos. Cambiamos de tema, señor Vecchio, hablamos de la administración de Donald Trump. Anunció una operación muy grande antidrogas en el Caribe. De hecho, hoy mismo se dio la noticia de más de 400 kilos al norte de Trinidad y Tobago que fueron decomisados por la Guardia Costera. Pero también hoy se firma una orden ejecutiva para movilizar reservas. Todo esto apunta a tratar de seguir asfixiando al régimen de Nicolás Maduro. Ese es el fin mayor de todo esto. Bueno, esta operación militar en el Caribe no cuenta solo con Estados Unidos, sino con 22 países, Luis Miguel, y está enfocada en cerrar la fuente de financiamiento de actividades ilícitas provenientes de la droga. Con la caída del precio del petróleo, pues el régimen de Maduro lo que está buscando son las actividades ilícitas, como las ventas ilegales de oro o el caso de la droga. Y esta operación se justifica en esa dimensión. Esa noticia que tú das de Trinidad y Tobago, pero el día de ayer, hace 2 días, en España se detiene un barco que fue cargado en las costas de Venezuela con 4,5 toneladas, 4.500 kilos de cocaína, donde deja claro la necesidad de este tipo de operativo y también deja claro que el régimen de Maduro está vinculado al narcotráfico y que se aprovecha de las circunstancias que hoy se vive para explotar estas actividades ilícitas y que la acusación formal que hizo el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro como narcotraficante, sencillamente cobra más fuerza con todas estas evidencias que se están presentando. Así que este tipo de operativos son necesarios y que ponen mayor presión a toda la red de narcotráfico que existe en la región y que en cierta forma están paradas por un régimen como el que tenemos en Venezuela que encabeza Nicolás Maduro. Ahora, señor Vecchio, habló tanto de oro como de narcotráfico y me surgen dos preguntas. La primera tiene que ver con el oro. La Asamblea en Venezuela lo declara como oro de sangre por la minería ilegal, pero también ayer surgió una noticia de la agencia británica Reuters de que Venezuela, el régimen de Maduro, le pidió a bancos ingleses vender oro a través de la ONU. ¿Es tratar de legalizar esa venta de oro? Bueno, lo que están buscando es saquear los pocos activos que le quedan a Venezuela. Por un lado es la explotación ilegal del oro que ocurre en el estado Bolívar principalmente, y es oro de sangre porque está siendo explotado por paramilitares, por guerrilleros, por grupos irregulares, porque someten a la población indígena a maltratos, incluso
llegándolos a asesinar, a masacres, porque explotan a mujeres, a niños y a los pueblos, y este oro es vendido ilegalmente, pues internacionalmente. Pero también tienes el oro que le pertenece a la República con sus reservas, como es el caso del que está en Inglaterra, pero también la información que aparece hoy en Bloomberg, donde estos aviones con Irán se establece allí que es para transportar oro para ser vendido también en los mercados internacionales. Es decir, es raspando o llevándose todos los activos de Venezuela para mantener los privilegios del poder. Y este tipo de actividades son las que nosotros tenemos que evitar, porque al final del día eso no es dinero que va para la gente, eso es dinero que queda en la cúpula de la dictadura para mantener sus privilegios y para continuar saqueando a nuestro país y reprimiendo a nuestro pueblo. Así que estos son los aspectos que desnudan claramente que estamos enfrentando a un conglomerado criminal como lo es el régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano, señor Vecchio, hablamos de Mike Pompeo, dijo que está dada la posibilidad de que una vez que se vaya Maduro, de inmediato se establezca una embajada de los Estados Unidos en Caracas. Pero esto pareciera que lo dice alguien que sabe más que la población común. ¿Qué está ocurriendo dentro de la diplomacia de los Estados Unidos que se están haciendo estas afirmaciones? ¿Qué podría pasar? Porque hay recompensas, hay dinero de por medio, hay órdenes de captura. ¿Qué se sabe en los Estados Unidos que no se sepa aquí en Venezuela? Mira, lo que te puedo decir, Luis Miguel, es lo siguiente. Aquí se ha aumentado la presión desde afuera con las acusaciones criminales contra Maduro, con las operaciones militares antidroga en la región. Se ha presentado también una propuesta para una transición en Venezuela. El gobierno interino también ha presentado esa propuesta que va completamente alineada del gobierno de emergencia para evitar la tragedia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo debo decir que hoy hemos generado nuevamente las condiciones para un cambio político en Venezuela. Parte del grupo íntimo que rodea a Nicolás Maduro, incluyendo actores militares, entienden que ya Nicolás Maduro es el pasado, que es tóxico, que es una persona que no es capaz de solucionar ningún problema en Venezuela, que hoy es el obstáculo para la paz en nuestro país y que necesariamente tiene que salir del poder para que podamos entrar a un proceso de transición que nos lleve a un gobierno de emergencia, que es la única manera de que podamos tener cooperación internacional, apoyo financiero de los multilaterales para atender las dos tragedias o las dos emergencias que nos está tocando vivir, como la pandemia y también la crisis humanitaria generada por el régimen de Nicolás Maduro. Así que lo que expresa el secretario Pompeo es lo que exactamente estamos viendo todos, que las circunstancias internas y externas han generado nuevamente las condiciones para una transición en Venezuela. La gran pregunta, quizás la más cotidiana, pero también la más difícil, es el cuándo, el tiempo en torno a estos hechos. Y no quizás desde el punto de vista periodístico, sino de la gente que ahora le regulan precios y otra vez puede existir la escasez de alimentos en Venezuela, más todo el tema de hiperinflación, de COVID-19 y de acceso a combustible. ¿Cuándo podría ocurrir? Mira, lo único que te puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible para que llegue lo antes posible. Y esa es la realidad. Lo importante es entender que las condiciones están dadas y Maduro tiene que entender de que si él no negocia su salida, otros la van a negociar por él y que cada día que pase, él es menos indispensable para una transición. Depende menos de él una transición en Venezuela y él lo sabe y por eso no tiene confianza en ninguna persona que lo rodea y entiende que todos a su alrededor saben que el obstáculo para que ese cambio pueda venir es Nicolás Maduro y por eso nosotros seguiremos empujando para que este cambio llegue lo más rápido posible porque como tú muy bien lo dices, cada día que pasa Maduro en el poder, Venezuela lo paga con vida, con dolor y ese dolor no nos es ajeno porque todos tenemos familias, todos tenemos amigos quienes están sufriendo, quienes han sido asesinados, quienes están tras la reja o quienes se han tenido que ir de nuestro país o quienes hoy están allá y no encuentran comida o no se pueden movilizar porque no tienen gasolina. Ese dolor no nos es ajeno. Más bien lo que nos transmite es la necesidad de aumentar esa presión para que ese cambio llegue lo antes posible y en ese esfuerzo es lo que hemos venido construyendo